Alma Reed era rubia, blanca, de ojos azules y esbelta. Hacía una buena pareja con la varonila postura de Felipe Carrillo Puerto, cuyo perfil era como para grabarse en mármol. Así consignó un escritor yucateco el amor que irradiaban la periodista norteamericana y el entonces gobernador de Yucatán. Y sería el mismo Carrillo Puerto quien solicitó al trovador Ricardo Palmerín componer una canción para su amada a manera de regalo. Así surgió Peregrina, cuya letra compuso el poeta Luis Rosado hace ya un siglo de esta melodía que consagró la historia de una pareja idílica que se malogró con el fusilamiento del líder yucateco en enero de 1924. Pero Peregrina sigue emocionando a quienes escuchan el homenaje de ese hombre enamorado que le canta a su amada así: cuando dejes mis palmeras y mi tierra, peregrina del semblante encantador, no te olvides de mi tierra, no te olvides de mi amor. Para hablarnos de esta canción realmente emblemática, hicimos enlace con el maestro Luis Pérez Sabido de la Sociedad Artística Ricardo Palmerín. Gracias, maestro, por esta conversación. Mucho gusto, Javier, a tus órdenes. Pues, ¿por qué no nos platica un poquito más del contexto de cómo surge justamente Peregrina? Ella es corresponsal del New York Times. Felipe Carrillo Puerto era gobernador entonces de Yucatán. Sí, señor, con mucho gusto. Felipe Carrillo Puerto autoriza al Instituto Carnegie de Nueva York a hacer exploraciones en la zona arqueológica de Chichén Itzá. El New York Times envía a la periodista Alma Reed a documentar periodísticamente todos los trabajos que se realizarían. La delegación de arqueólogos y la periodista llegan a Mérida el miércoles de ceniza, 14 de febrero de 1923. Se alojan en el Gran Hotel de la ciudad de Mérida, frente al Parque Hidalgo, a una cuadra de Palacio de Gobierno. Lo primero que hace la periodista es entrevistar al gobernador del estado. La periodista siente una gran atracción por Felipe Carrillo Puerto, por todas las reformas sociales que estaba haciendo en Yucatán, anticipado a su época. Era de corte socialista su postura política. Totalmente avanzado, totalmente, ¿verdad? Su prioridad era los pobres, primero los pobres. No abandonéis a mis indios, es una frase que quedó para la historia de Felipe Carrillo Puerto. Claro. Al entrevistarla, se establece una gran simpatía entre ambos. Y Felipe Carrillo Puerto la invita a presenciar una velada musical que tendría lugar el lunes siguiente, el lunes 19, en la Liga Central del Partido Socialista, en la calle 65 con 48, donde después se construye la Casa del Pueblo. En esta velada iba a actuar una orquesta dirigida por Filiberto Romero Ávila, director del conservatorio, que entonces ya era la escuela de música de la recién creada Universidad Nacional del Sureste, creada por Felipe Carrillo Puerto. Después de la velada, el director musical ya había programado una cena para el gobernador en el domicilio del músico. Y Carrillo Puerto invita a Alma Reed a que los acompañe. Entonces estaban el poeta Rosado Vega, que entonces era director del Museo Arqueológico de Yucatán, Alma Reed al centro del automóvil y Felipe Carrillo Puerto. Rosado Vega dice en una de sus entrevistas que era un Land Rover, y adelante iba el chofer y el maestro Filiberto Romero. Había llovido esa tarde, según dice Rosado Vega, y al pasar por unos solares llenos de frondas, exclamó Alma Reed: qué lindo huele. Y le dijo el poeta: es usted la que perfuma el ambiente a su paso. El gobernador comentó: linda frase, se la vas a decir en un poema. Y dijo Rosado Vega: se la diré en una canción. Wow. Palmerín no era tan amigo
del gobernador como lo era Rosado Vega. Se van a la cena y durante la cena que se sirvió, que era un chocolomo yucateco, un guiso de res sancochado característico de nuestro estado, el poeta toma sus apuntes y va fotografiando mentalmente a Alma Reed. Al día siguiente, muy temprano, el poeta Rosado Vega, que vivía en la calle 58 con 61, camina 3 cuadras y va hasta la casa donde vivía Ricardo Palmerín. Ricardo Palmerín entonces era soltero. Solterón le llamamos a la gente que pasados los 25 años no se había casado. Y le pide, por deseos del gobernador, que musicalice el tema. Palmerín vivía en una casa muy sencilla, ¿verdad? Vivía en casa de su hermana. Su hermana era una maestra de piano, Consuelo Palmerín Pavía, y tenía alumnos. Y Palmerín no tocaba el piano más que como lo hacemos todos cuando pasamos junto al piano. Pero allá vivía, era soltero todavía. Y entonces Rosado Vega le pide, que era deseo del gobernador, que lo musicalice. Con la fecundidad de Ricardo Palmerín y ante una solicitud de un gobernador, ¿cuánto tiempo cree usted? ¿O podemos pensar que tardó Palmerín en hacer una canción? ¿Un día? ¿2 días? De modo que Palmerín, claro, entonces, pero lo que sí sabemos es que el 27 de marzo retorna Alma Reed a los Estados Unidos y ya había tenido la oportunidad de escuchar de viva voz la canción Peregrina. Entonces eso ocurre del 20 al 24, 25. Y entonces ya cuando ella se va, se piensa que ese romance de Carrillo Puerto y Alma Reed duró mucho tiempo. No, fue muy breve el tiempo en que se encuentran. Se sabe que se encuentran en el mes de julio del 23 en la Ciudad de México y le invita a regresar a Yucatán. Y a Yucatán se encuentra entre septiembre y el 7 de octubre, que regresa más a los Estados Unidos y ya no se vuelven a ver. Ah, no, volvieron a encontrarse, wow, qué historia. Pero hay una correspondencia que se conserva, que Michael Schussler, revisando un departamento de Alma Reed en la Ciudad de México, tuvo la fortuna de encontrar el paquete de cartas. Wow. Y con ese hizo un libro, Peregrina, en el cual con los otros datos nosotros lo asesoramos. Yo fui durante mucho tiempo director del Centro de Investigación Musical de Yucatán. Entonces, así surge la canción Peregrina. Lógicamente, es una canción por su estructura musical, por su estructura literaria, pero sobre todo por la anécdota que le da origen y por los personajes involucrados que llamó la atención de las gentes. Peregrina es la canción más difundida y más cantada del repertorio yucateco. Forma parte de muchas orquestas sinfónicas y del repertorio de grandes tenores, entre ellos Plácido Domingo, que incluso la ha cantado en Chichén Itzá. Maestro, tenemos que ir a un corte y regresamos con usted. Para servir. Les recuerdo que estamos conversando con el maestro Luis Pérez Sabido, que es presidente honorario de la Sociedad Artística Ricardo Palmerín. Maestro, ¿qué se encontró Michael Schussler en esa correspondencia de la que nos habla? Bueno, Carrillo Puerto no hablaba inglés, Alma Reed no hablaba español, de modo que siempre hubo un intérprete entre los dos, ¿verdad? Que era un secretario de Carrillo Puerto, precisamente, que es el que escribe las cartas que Carrillo Puerto le redacta. Y se encuentra una historia de amor que se va acercando porque hay una gran afinidad. Además de ser muy bella, Alma Reed era una mujer muy inteligente con ideas progresistas. Felipe Carrillo Puerto es fusilado, asesinado, el 3 de enero de 1924. Y Alma Reed le sobrevive 42 años y muere el 20 de noviembre de 1966 en la Ciudad de México. Pero en el mismo año de su fallecimiento, el 3 de marzo,
ella asiste a la serenata yucateca del Parque de Santa Lucía, unas serenatas que yo había iniciado en 1958 y que esa noche conduje. Entonces tuve la oportunidad de conducir la serenata y de presentar a los trovadores de la orquesta típica yucalpetén que le cantaron Peregrina. La señora le escuchó con los ojos cerrados y luego vivamente emocionada la aplaudió. Pero antes, el poeta Manuel Montes de Oca, que entonces era director de la Policía Municipal, me hizo llegar un poema, Retorno, que yo le leí en la serenata de Santa Lucía, que en una de sus partes decía: bienvenida, peregrina, mensajera del pasado, pregonera de una herida que no deja de sangrar. Te esperaba el lisonjero, dulce halago emocionado de un cariño a un alero donde puedas descansar. ¿Le comentó algo ella en esa ocasión a usted? No tuve oportunidad de hablar con ella personalmente. Ella iba acompañada de don Pedro Solís Aznar, que era el secretario particular del gobernador Luis Torres Mesías. Lo que sí ocurre, lo que sí sabemos, es que ella dejó una disposición testamentaria, que sus cenizas se dividieran en dos partes y una parte fuera a Grecia, donde fue ella declarada doctora honoris causa de la Universidad de Atenas, y otra parte a Yucatán. Cumplió su deseo de traer las cenizas a Yucatán el Club de Exploradores Acuáticos de México, de la cual ella era cronista honorífica, y el presidente era don Pablo Bush Romero. Las cenizas llegaron la noche anterior al consulado de los Estados Unidos y al día siguiente, 22 de octubre de 1967, poco antes de cumplirse el año de su muerte, que ella murió el 20 de noviembre, fueron depositadas en una columna a 15 metros enfrente del hemiciclo donde reposan las cenizas de Felipe Carrillo Puerto, sus 3 hermanos y los otros que fueron asesinados el mismo día. Háblenos un poco de la correspondencia de Schussler, por favor, maestro. ¿Qué encontraron ahí? Yo quiero decirle algo que es muy importante. Sí. ¿Por qué soy yo el que habla? Porque soy el presidente emérito de la Sociedad Ricardo Palmerín. La sociedad que en 1960 creó un monumento, el monumento a los creadores de la canción yucateca, donde reposan los restos de Ricardo Palmerín y de Luis Rosado Vega, junto con otros 50 personajes importantes de la música yucateca. Entonces, lo importante es que fue iniciativa de la Palmerín el celebrar o enfatizar la celebración del centenario de Peregrina. Y ha llegado al gobierno del estado, los festejos comenzaron el domingo antepasado en el Palacio de la Música y he estado en el Parque de Santa Lucía durante las serenatas, y ya le han hecho un homenaje en el programa de Aguascalientes, Mientras el Cuerpo Aguante, y ya he tenido una entrevista en la XB y ahora tengo la oportunidad de estar en Canal 22. Tengo ya invitaciones para dar una conferencia en La Habana, Cuba, en el Museo Nacional de la Música Cubana, y también se harán conmemoraciones en Colombia y en otras ciudades de México. ¿A qué atribuye el éxito de esta canción? Primero, a su estructura literaria. La canción yucateca no es una canción hecha con frases hilvanadas, sino es un poema estructurado. Y porque Luis Rosado Vega es el más grande de los poetas románticos, tiene 30 poemas musicalizados. De él son Las golondrinas yucatecas, Mi tierra, Xcocolché y muchísimas más. La estructura literaria, háblenos un poco más de ella. ¿Versos de cuántas sílabas son? ¿Son en decasílabos, de 12? Quiero decirle a usted que Rosado Vega escribía para sus canciones versos de arte mayor. La diferencia entre la canción yucateca y otras canciones es que muchas otras canciones se escriben en versos de arte menor, octosílabos o abajo. Uno de los grandes poetas octosilábicos es José Alfredo Jiménez. En Yucatán las canciones se escriben en decasílabos, dodecasílabos o alejandrinos. ¿Qué quiere decir? Que la frase corre y amplía. Sí. Cuando dejes mis palmares y mi sierra peregrina del semblante encantador, no te olvides,
no te olvides de mi tierra, no te olvides de mi amor. La Entonces, secuencia a de la las... estructura literaria que está bastante firme, con endecasílabos perfectos, la historia de Carrillo Puerto y Alma Riv. Y la calidad musical de Carrillo Bueno, Puerto. por supuesto. Háblenos de la calidad musical, porque es bien importante. Sin música no hay Mire, canción, ¿eh? indudablemente que la calidad musical de Peregrina la ha llevado a formar parte del repertorio de numerosas orquestas sinfónicas, no solo de México, sino Así también de es. fuera, y a formar parte del repertorio de los grandes tenores del mundo. Nicolás Urselay la cantó en el Hollywood Bowl ante 35,000 gentes con la orquesta de Javier Cugat en Los Ángeles, por decirle un ejemplo. Sin duda alguna. Tenemos que ir a un corte y regresamos con usted. Maestro, el tenor español José Moriche la grabó esta canción Peregrina en 1924, hasta donde sé. Muy pronto entró, digamos, a la Sí, arena señor. internacional. Y según el investigador Enrique Martín Briceño, hubo una grabación anterior que se perdió. De modo que la de José Moriche es la reconocida como la primera grabación de 1924. Pero a partir de entonces se ha hecho una cantidad inmensa de grabaciones. La tienen muchas orquestas sinfónicas. La grabó a mediados del siglo pasado Jorge Negrete con el trío Calaveras en La Habana, con una orquesta cubana. Y también la grabó un dúo mixto cubano de gran relevancia, el dueto Cabrizas Farache. Y la ¿Y ha usted grabado Plácido Domingo y la han grabado las principales orquestas de México. Quiero decirle que en 1972 se hizo la película Peregrina, que protagonizó Tony Aguilar y Sasha Montenegro. Esa película está asesorada con datos históricos por el cronista de la ciudad de Mérida, don Renan Irigoyen Rosado, y también por una escritora que fue diputada en la época de Carrillo Puerto. ¿Y cuál es, desde su punto de vista y ¿Verdad? como Entonces especialista, ellos la documentaron. mejor Yo en versión o esa la que más le película hice gusta? el papel. Bueno, como es una canción hecha para la trova, en ningún modo suena mejor Peregrina que cuando se canta con una guitarra, con un requinto y con un tololoche. Es una canción para escuchar, porque es una canción de carácter íntimo. ¿Se escucha con Entonces, frecuencia en Yucatán? en todos los momentos y en las serenatas, en torno a la plaza principal de Mérida hay 40 tríos. Y las gentes que llegan de fuera caminan, se acercan a un trío y allá el trío les hace una serenata. En vez de llevarla a una ventana, les hace una serenata. Invariablemente es Peregrina. Peregrina es la canción más aplaudida en el repertorio de la orquesta típica Yucalpetén en las giras que hace por toda la República. Y lo fue en el concierto de gala que dio en el Palacio de Bellas Artes la orquesta típica Yucalpetén, celebrando sus 70 años el 23 de febrero de 2012. Yo conduje ese programa. Entonces, los 100 años que está entre nosotros tienen que ver con el arraigo que el público mismo le ha dado. Claro que sí. No estamos celebrando los 100 años de cualquier canción. Estamos celebrando los 100 años de la canción emblema del estado de Yucatán. ¿Qué más nos puede comentar de esta canción, como usted dice, emblemática? Quiero decirle que en 1926 llegó a Mérida, invitado por el gobernador del estado, que era Álvaro Torres Díaz, la orquesta típica de México de Miguel Lerdo de Tejada. Y en el octavo número interpretaron Peregrina y fue ruidosamente aplaudida, así dicen las crónicas de la época, que obligó a Palmerín a subir en 3 ocasiones al escenario. Ricardo Palmerín fue el creador del primer sexteto yucateco,
luego director del Quinteto Yucateco. Pellegrini vivió mucho tiempo en la Ciudad de México. Es más, murió en la Ciudad de México el 30 de enero de 1944. Él había nacido en Tecash, ¿verdad? El 3 de abril de 1887 y muere en la Ciudad de México el 30 de abril de 1944. ¿Y es cierto que se comprometieron para casarse? Felipe Carrillo Puerto y Alma Reed. Sí, bueno, se hablan muchas cosas sin comprobación fehaciente. Se dicen que ella ya tenía el vestido de novia, se dice que Carrillo Puerto estaba huyendo para encontrarse con ella, pero no hay una comprobación fehaciente de esto. La leyenda ha escrito muchísimas cosas. Lo que sí es que él se enamoró de la mujer. Quiero decirle que cuando llega Peregrina, Carrillo Puerto ya tenía 25 años de casado y se sabe que la relación matrimonial de Carrillo Puerto no fue muy bien avenida. Él se casa en 1898 y Alma Reed llega en febrero de 1923, 25 años después. Entonces había una diferencia de edades importante. Sí, ella llega con 34 años. Quiero decirle que Alma Reed fantasea mucho en muchas apreciaciones suyas. Ella decía que había nacido en el 94, cuando en realidad nace en San Francisco en junio de 1889. De modo que ella llega de 34 años y Carrillo Puerto tenía 47. Pero de modo que eran dos hombres. Todos estos elementos contribuyen a que la leyenda siga adelante, ¿no? Oh, sí. Inclusive había gente que me decía, ¿cómo te atreves a festejar un amor fuera de matrimonio? Y dije, no, yo no puedo alterar la historia. La historia ahí está, pero la canción es emblemática de Yucatán. También está ahí la canción Peregrina. Pues muchísimas gracias por habernos compartido todo lo que sabe alrededor de esta canción emblemática que este año cumple 100 de haber sido compuesta, de haber inspirado a un poeta, a un músico y de haber hecho que esta figura, esta pareja, pues aún circule entre nosotros con esas ondas expansivas que solo la poesía y la música nos pueden dar. Muchísimas gracias, maestro. Javier, muchísimas gracias por tu entrevista. Mis saludos cordialísimos a mi gran amigo Pavel Granados y mucho éxito para Canal 22. Muchísimas gracias y gracias a ustedes por habernos acompañado aquí en Debate 22.